La llamaban vieja inútil, una carga para la empresa. Decían que era lenta, obsoleta, que ya no servía para nada. Y por eso el jefe la humilló delante de todos, gritándole que se largara porque las viejas como ella solo estorbaban. Pero lo que nadie sabía era que Rosa guardaba un secreto que haría temblar los cimientos de esa empresa arrogante. «¡Vieja gorda! ¡Muévete más rápido!», le gritó el supervisor aquel martes maldito. Rosa, con sus 65 años y su cuerpo cansado por décadas de trabajo, intentó acelerar el paso mientras cargaba los expedientes que le habían ordenado organizar. Sus piernas hinchadas por las venas varicosas le dolían, pero no podía quejarse. Necesitaba ese trabajo como el aire que respiraba. «¡Miren a la fósil!», se burlaron los empleados jóvenes cuando Rosa pasó junto a sus escritorios. «Apuesto a que ni siquiera sabe usar una computadora. ¿Por qué no se jubila de una vez?». Sus risas cortaron el aire como cuchillas afiladas, pero Rosa apretó los dientes y siguió caminando. Había soportado esas humillaciones durante meses, viendo cómo la trataban como si fuera invisible, como si sus 30 años de experiencia no valieran nada. El día que cambió todo, llegó como una tormenta inesperada. Rosa había llegado temprano, como siempre, para preparar los informes del día. Pero cuando encendió su computadora, encontró un email que la dejó helada. Reunión obligatoria. Sala de conferencias. 9 a.m. Su corazón se contrajo como pájaro herido. Sabía lo que significaba. La sala de conferencias estaba llena. Todos los empleados la miraban con esa mezcla de curiosidad morbosa y alivio secreto. El director ejecutivo, un hombre de 40 años con traje de diseñador y actitud de depredador, se puso de pie detrás del podio. «Hemos decidido modernizar la empresa», anunció con voz fría. «Algunos de ustedes ya no encajan en nuestra nueva visión». Rosa Martínez dijo su nombre como si fuera una sentencia de muerte. «30 años es suficiente. Es hora de que te vayas. Eres demasiado vieja para este mundo moderno». Las palabras cayeron como piedras sobre cristal, haciendo añicos décadas de dedicación incondicional. Rosa sintió cómo el mundo se desplomaba bajo sus pies. «Recoge tus cosas y vete hoy mismo», continuó el director, sin un ápice de compasión. «Seguridad te acompañará hasta la puerta». Los murmullos llenaron la sala. Algunos empleados miraban hacia otro lado, avergonzados pero cobardes. Otros sonreían discretamente, aliviados de que no fuera su turno. Rosa se levantó con las piernas temblorosas. 30 años de historia se desvanecían en un instante. Había llegado a esa empresa cuando era joven y ambiciosa. Había sacrificado su vida personal por ese lugar. Había trabajado fines de semana y feriados sin una sola queja. Y ahora la echaban como basura. Dale me gusta, ahora mismo, si sientes que esta historia ya está tocando tu corazón. Suscríbete, porque lo que viene después va a cambiar tu forma de ver la vida. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando en este momento tan especial. Pero mientras Rosa caminaba hacia su escritorio con la dignidad hecha pedazos, nadie imaginaba que llevaba en su bolso algo que convertiría esa humillación en la venganza más dulce que el mundo empresarial había visto jamás. El pasillo nunca había parecido tan largo. Rosa caminó entre los escritorios que conocía de memoria, sintiendo cómo las miradas la seguían como sombras acusadoras. «Ahí va la vieja», murmuró alguien. «Por fin se libran de ella». Las palabras se clavaron en su corazón como dagas envenenadas. Su escritorio estaba exactamente como lo había dejado la noche anterior, ordenado, limpio, con la fotografía de su difunto esposo sonriéndole desde el portarretrato plateado. Había trabajado en ese mismo lugar durante 15 años. Había visto pasar gerentes. Había entrenado a docenas de empleados nuevos. Había sido testigo del crecimiento de la empresa. Y ahora la echaban como si nunca hubiera existido. «¡Apúrate, vieja!», le gritó el supervisor.
el mismo que había estado coqueteando con ella cuando necesitaba que le hiciera favores. No tenemos todo el día. Sus compañeros de trabajo, esos mismos que habían compartido cafés y confidencias con ella, ahora miraban hacia otro lado, avergonzados pero cobardes. Rosa comenzó a guardar sus pertenencias en la caja de cartón barata que le habían dado. 30 años de recuerdos cabían en una caja patética. La taza de café que le había regalado su ahijada, la planta que había cuidado durante 5 años, los diplomas de capacitación que había obtenido estudiando por las noches después de trabajar todo el día. «Señora Rosa», susurró Patricia, la única empleada que se atrevió a acercarse. Era una chica joven, de la edad de su nieta, y sus ojos reflejaban vergüenza. «Lo siento mucho. Esto no está bien». Pero su voz se perdió en el murmullo de la oficina. Rosa levantó la fotografía de su esposo. Él había muerto 5 años atrás, dejándola sola con una pensión miserable y la necesidad de trabajar para sobrevivir. «Perdóname, amor», murmuró, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Te fallé. No pude mantener la promesa de ser fuerte». El guardia de seguridad llegó como un verdugo silencioso. Era un hombre joven, de la edad de su nieto, y sus ojos reflejaban una disculpa que no se atrevía a verbalizar. «Señora Rosa», murmuró cuando llegaron al ascensor, «usted no se merece esto». Pero sus palabras se perdieron en el eco del mármol frío. El ascensor bajó en silencio. Rosa observó su reflejo en las puertas metálicas. Una mujer mayor, con arrugas que contaban historias de sacrificio, con manos que habían mecanografiado millones de palabras, con ojos que habían visto crecer a esa empresa desde un pequeño negocio familiar hasta el imperio que era ahora. Y ellos la desechaban como si nunca hubiera existido. «Ahí va la fósil», gritó alguien desde una ventana del 5º piso. «¡Que no se le olvide el bastón!». Las risas se escucharon hasta la calle, como ecos de crueldad que la perseguían hasta el último momento. Rosa se detuvo en la acera, abrazando su caja de recuerdos. La gente pasaba a su lado sin mirarla, sin ver a la mujer que había dedicado su vida entera a una empresa que ahora la trataba como estorbo. El viento frío de la tarde la hizo temblar, pero no era el clima lo que helaba sus huesos. Era la soledad, la humillación, la sensación de ser invisible en un mundo que solo valoraba la juventud. Pero mientras Rosa lloraba en silencio, sus dedos tocaron el sobre que guardaba en el bolsillo de su abrigo. Un sobre que contenía información tan explosiva que podría hacer desaparecer esa empresa arrogante del mapa. Y por primera vez en meses, una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios arrugados. El apartamento de Rosa olía a soledad y recuerdos marchitos. Se sentó en el sofá desgastado que había comprado con su primer sueldo, 40 años atrás, y abrió la caja de cartón que contenía los restos de su vida profesional. Cada objeto era una puñalada en el corazón. La taza de café que había usado durante 15 años, la planta que había cuidado con amor maternal, los diplomas que había obtenido estudiando por las noches. Pero sus dedos se detuvieron en el sobre manila que había guardado en el fondo de la caja, un sobre que contenía documentos que había estado coleccionando durante años, sin saber que algún día serían su arma de venganza más poderosa. Facturas falsas, transferencias irregulares, contratos fraudulentos, todo un sistema de corrupción que había descubierto por casualidad mientras organizaba archivos viejos. Rosa había sido la secretaria más confiable de la empresa, la que tenía acceso a todos los documentos, la que archivaba todos los secretos. Y durante décadas había visto cómo los ejecutivos robaban, mentían y engañaban, creyendo que una vieja estúpida nunca se daría cuenta. Pero Rosa había sido contadora antes de ser secretaria, y sus ojos entrenados habían detectado cada irregularidad. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen, su vecina,
una mujer de 70 años que había sido abogada antes de jubilarse. Rosa, mija, escuché lo que pasó. Ven a tomar un café. Necesitamos hablar. Su voz tenía esa firmeza que solo da la experiencia de haber luchado toda una vida. Carmen vivía en el apartamento de al lado, y su sala estaba llena de libros de derecho y fotografías de casos ganados. Cuéntame todo, dijo mientras servía café en tazas de porcelana fina. Y no te guardes nada. Algo me dice que esta historia tiene más capítulos de los que imaginas. Rosa le contó todo: la humillación pública, los insultos, la crueldad de una empresa que había beneficiado de su trabajo durante 30 años. Pero cuando mencionó los documentos, los ojos de Carmen se encendieron como fogatas. ¿Tienes pruebas de irregularidades financieras?, preguntó con voz de cazadora. No solo irregularidades, murmuró Rosa, sintiendo cómo la rabia se transformaba en algo más peligroso. Tengo pruebas de fraude fiscal, lavado de dinero, evasión de impuestos. Durante años creí que era mi deber mantener la confidencialidad, pero ellos rompieron ese contrato cuando me trataron como basura. Carmen se levantó y comenzó a caminar por la sala, su mente legal trabajando a toda velocidad. Rosa, lo que tienes en tus manos no es solo venganza, es justicia. Esa empresa ha estado robando al gobierno, evadiendo impuestos, engañando a sus clientes, y tú tienes las pruebas. Pero soy una vieja desempleada, susurró Rosa, sintiéndose pequeña e insignificante. ¿Quién me va a creer? ¿Quién va a escuchar a una mujer que acabaron de votar por obsoleta? Carmen se detuvo frente a ella y la tomó de las manos. Mija, tienes algo que ellos nunca esperaron que tuvieras: la verdad. Y la verdad, en las manos correctas, es más poderosa que todos los trajes caros y las oficinas lujosas del mundo. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Se quedó despierta organizando los documentos, viendo cómo cada papel contaba una historia de corrupción que se extendía por décadas. Había transferencias a cuentas fantasma, contratos con empresas inexistentes, facturas por servicios que nunca se habían prestado. Era un sistema perfecto de robo, orquestado por ejecutivos que creían que eran intocables. Al amanecer, Rosa tomó una decisión que cambiaría todo. Se bañó, se vistió con su mejor traje, se peinó el cabello plateado con el mismo cuidado de siempre. Pero esta vez no iba a trabajar para nadie. Esta vez iba a luchar por ella misma. La oficina del abogado olía a libros viejos y justicia pendiente. Rosa se sentó frente al escritorio de roble macizo, sus manos temblorosas sosteniendo el sobre Manila que contendría el destino de la empresa que la había humillado. El licenciado Hernández, un hombre de 50 años con canas distinguidas y ojos que habían visto 1000 batallas legales, revisaba los documentos con expresión cada vez más sorprendida. Señora Rosa, murmuró después de examinar la 10ª página, esto es dinamita pura. Lo que tiene aquí no es solo evidencia de fraude fiscal. Es un esquema completo de lavado de dinero que involucra a toda la cúpula directiva. Sus ojos brillaron con esa intensidad que solo tienen los cazadores cuando encuentran la presa perfecta. Rosa había llegado a esa oficina siguiendo la recomendación de Carmen. El licenciado Hernández era conocido por representar a empleados que habían sido víctimas de abuso laboral, pero jamás había manejado un caso de esta magnitud. Dígame exactamente cómo obtuvo estos documentos, le pidió, su voz cargada de respeto profesional. Fui secretaria ejecutiva durante 30 años, explicó Rosa, sintiendo cómo su voz se fortalecía con cada palabra. Tenía acceso a todos los archivos, a todas las transferencias, a todos los contratos. Ellos pensaban que era solo una vieja estúpida que archivaba papeles. Pero yo fui contadora antes de ser secretaria, y durante décadas vi cómo robaban sin que nadie se diera cuenta. El abogado se recostó en su silla,
procesando la información. ¿Se da cuenta de lo que esto significa, señora Rosa? Con esta evidencia, podemos demandar a la empresa por despido injustificado, discriminación por edad y acoso laboral. Pero más importante aún, podemos entregar esta información a las autoridades fiscales. Estamos hablando de millones de dólares en impuestos evadidos. Por primera vez en meses, Rosa sintió algo parecido a la esperanza. ¿Realmente cree que podemos ganar?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ellos tienen dinero, poder, influencia. Yo solo soy una vieja desempleada. Señora Rosa, le dijo el abogado, inclinándose hacia adelante, usted no es solo una vieja desempleada. Usted es la testigo más importante en el caso de fraude fiscal más grande que he visto en mi carrera. Y yo voy a representarla, sin cobrar un solo peso, hasta que ganemos. Porque este caso no es solo sobre dinero, es sobre justicia. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. El abogado presentó la demanda civil contra la empresa, alegando despido injustificado, discriminación por edad y acoso laboral. Pero simultáneamente entregó copias de todos los documentos a la agencia tributaria, al Ministerio de Justicia y a la Comisión de Valores. Rosa se despertaba cada mañana con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años, tenía un propósito que iba más allá de sobrevivir. No era solo sobre venganza personal, era sobre todas las personas mayores que habían sido desechadas por una sociedad que solo valoraba la juventud, sobre todos los empleados que habían sido abusados por jefes corruptos, sobre todo el dinero que había sido robado al pueblo. Señora Rosa, le dijo el abogado durante una de sus reuniones, necesito que esté preparada. Cuando esto se haga público, van a intentar destruir su reputación. Van a decir que es una empleada resentida, que está mintiendo, que los documentos son falsos. ¿Está lista para esa guerra? Rosa lo miró con ojos que habían visto décadas de humillación, pero que ahora brillaban con una determinación férrea. Licenciado, durante 30 años me tragué insultos, desprecios y humillaciones. Me llamaron vieja, inútil, estorbo, pero nunca pudieron llamarme mentirosa. Y ahora van a aprender que subestimaron a la persona equivocada. Esa noche, Rosa se sentó en su cocina y escribió una lista de todos los empleados que habían sido despedidos injustamente, de todos los ancianos que habían sido discriminados, de todas las víctimas de esa empresa corrupta. Cada nombre era una razón más para luchar, cada historia una motivación para seguir adelante. El mundo estaba a punto de cambiar, y Rosa Martínez, la vieja inútil que habían desechado como basura, sería la arquitecta de esa transformación. La noticia explotó como bomba atómica en el mundo empresarial. Empleada despedida denuncia fraude millonario, gritaban los titulares de los periódicos. La fotografía de Rosa, digna y serena, aparecía en primera plana junto a la imagen del director ejecutivo que la había humillado públicamente. Pero la guerra apenas comenzaba. En la empresa donde Rosa había trabajado durante 30 años, el pánico se extendía como incendio descontrolado. Los ejecutivos corrían de un lado a otro, destruyendo documentos, borrando archivos, intentando ocultar décadas de corrupción. Pero era demasiado tarde. Rosa había guardado copias de todo, y las autoridades ya tenían la evidencia. «Esa vieja maldita nos va a hundir», gritó el director ejecutivo durante una reunión de emergencia. «Tenemos que desacreditarla, hacer que parezca una loca resentida. Contraten a los mejores abogados, a los mejores relaciones públicas. Hay que destruir su reputación antes de que nos destruya a nosotros». Pero mientras los ejecutivos tramaban su contraataque, Rosa recibía una llamada que cambiaría todo. Era Patricia, la joven empleada que había sido la única en mostrarle compasión el día de su despido.
Señora Rosa, susurró por teléfono. Necesito verla. Tengo algo importante que decirle. Se encontraron en un café pequeño, lejos de la empresa. Patricia temblaba como hoja en el viento, sus ojos llenos de lágrimas. Señora Rosa, después de que usted se fue, encontré algo en su escritorio, algo que los ejecutivos no saben que existe. Sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Es correspondencia privada entre el director y el contador principal. Hablan sobre cómo van a culparla a usted del fraude. Rosa abrió el sobre con manos temblorosas. Las cartas revelaban un plan siniestro. Los ejecutivos habían decidido usar a Rosa como chivo expiatorio, alegando que ella había sido la autora intelectual del fraude fiscal. Van a decir que usted falsificó documentos, que abusó de su posición para robar, explicó Patricia. Pero yo sé que es mentira. Usted era la persona más honesta de toda la empresa. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Rosa, sintiendo cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Puedes perder tu trabajo, tu futuro. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Patricia la miró con ojos llenos de determinación. Porque usted me enseñó que la honestidad vale más que el miedo. Porque me trató como a una hija cuando nadie más lo hacía. Y porque si no hablo ahora, nunca podré volver a mirarme en el espejo. Rosa tomó las manos de la joven. Mija, lo que estás haciendo es muy peligroso. Ellos van a intentar destruirte también. Entonces los enfrentaremos juntas, respondió Patricia con voz firme. Usted me enseñó que la verdad siempre sale a la luz. Es hora de que el mundo vea quiénes son realmente esos hombres. Esa tarde, Rosa se reunió con su abogado para entregarle la nueva evidencia. El licenciado Hernández examinó los documentos con expresión cada vez más sombría. Señora Rosa, esto confirma lo que sospechábamos. No solo la despidieron injustamente, sino que están planeando incriminarla por sus propios crímenes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rosa, sintiendo cómo el peso del mundo caía sobre sus hombros. Ahora jugamos al ajedrez, respondió el abogado con una sonrisa feroz. Ellos creen que pueden usar su despido como cortina de humo para ocultar sus crímenes, pero nosotros tenemos algo que ellos nunca esperaron. La verdad completa, documentada y respaldada por testigos. La guerra legal estaba a punto de comenzar, y Rosa se daba cuenta de que ya no estaba sola. A su lado tenía a un abogado brillante, a una joven valiente, y a décadas de evidencia que probaría la inocencia de los inocentes y la culpabilidad de los culpables. Los ejecutivos que la habían llamado vieja inútil estaban a punto de aprender que habían despertado a la persona equivocada. Rosa Martínez no era solo una empleada despedida, era la testigo más peligrosa que habían creado con su propia arrogancia. La oficina del abogado se había convertido en el cuartel general de una guerra que trascendía los tribunales. Rosa llegaba cada mañana con la puntualidad que había perfeccionado durante 30 años de trabajo, pero ahora no lo hacía por obligación, lo hacía por convicción. En las paredes colgaban mapas del organigrama empresarial, líneas de tiempo de las transacciones fraudulentas y fotografías de todos los empleados que habían sido víctimas de la corrupción sistemática. Señora Rosa, le dijo el licenciado Hernández una mañana, las autoridades fiscales han confirmado que la empresa debe más de $20 millones en impuestos evadidos. Pero hay algo más. Han encontrado evidencia de que el fraude se extiende a sus filiales en otros países. Esto ya no es un caso local, es internacional. Rosa se sentó en la silla que ya consideraba suya, viendo cómo su pequeña venganza personal se había convertido en algo muchísimo más grande. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Significa que usted ya no es solo una empleada despedida injustamente.
Es la testigo clave en uno de los casos de fraude fiscal más grandes de la historia del país. Y los medios internacionales han comenzado a seguir la historia. Efectivamente, Rosa había pasado de ser invisible a ser el centro de atención mundial. Su historia había tocado una fibra sensible en la sociedad, la mujer mayor, discriminada por su edad, que se convirtió en el némesis de un sistema corrupto. Las redes sociales estaban llenas de mensajes de apoyo, de historias similares de otras personas que habían sido víctimas de discriminación laboral. Justicia para Rosa se había convertido en tendencia mundial. Mujeres mayores de todo el mundo compartían sus propias historias de discriminación, de humillación, de abandono laboral. Rosa se había convertido, sin proponérselo, en el símbolo de una generación que se negaba a ser silenciada. Patricia había sido despedida, como esperaban, pero se había unido oficialmente al equipo legal como testigo protegida. Señora Rosa, le dijo una tarde mientras organizaban documentos, ¿sabe qué es lo que más me sorprende de todo esto? Que usted no lo hace por venganza, lo hace por justicia. Rosa levantó la vista de los papeles que estaba revisando. Mija, la venganza es personal, la justicia es universal. Si esto fuera solo sobre mí, ya habría aceptado algún acuerdo fuera de los tribunales. Pero esto es sobre todas las personas que han sido discriminadas, sobre todo el dinero que han robado al pueblo, sobre todas las víctimas que nunca tuvieron voz. Los días se habían convertido en una rutina intensa pero gratificante. Rosa llegaba a la oficina cada mañana, revisaba documentos, daba entrevistas a periodistas, coordinaba con los investigadores fiscales. Su apartamento se había llenado de cartas de apoyo de todo el mundo, de regalos de personas que admiraban su valentía, de invitaciones para dar conferencias sobre discriminación laboral. Señora Rosa, le dijo el abogado una tarde, tengo noticias. La empresa ha ofrecido un acuerdo extrajudicial. Están dispuestos a pagarle $10 millones si retira todos los cargos y firma un acuerdo de confidencialidad. Rosa se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. $10 millones. Más dinero del que había soñado jamás, suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida, para ayudar a su familia, para olvidar todas las humillaciones. ¿Qué me recomienda?, preguntó finalmente. El abogado sonrió. Le recomiendo que haga lo que su corazón le diga. Pero le voy a decir algo. Si acepta ese dinero, ellos seguirán robando, seguirán discriminando, seguirán creyendo que pueden comprar el silencio de sus víctimas. Si rechaza el acuerdo, podemos ganar mucho más en el juicio. Pero más importante aún, podemos cambiar el sistema. Rosa se levantó y caminó hacia la ventana. En la calle, la vida continuaba su curso normal. Gente yendo y viniendo, trabajadores regresando a sus casas, ancianos caminando lentamente por las aceras. Todos ellos potenciales víctimas de un sistema que solo valoraba la juventud y el dinero. Licenciado, dijo sin volverse, rechace el acuerdo. Vamos a juicio y vamos a ganar. El día del juicio amaneció gris y lluvioso, como si el cielo quisiera reflejar la tensión que se respiraba en el aire. Rosa se vistió con el mismo traje azul marino que había usado el día de su despido, pero esta vez no temblaba. Esta vez caminaba con la dignidad de quien sabe que tiene la verdad de su lado. Los pasillos del tribunal estaban repletos de periodistas, cámaras de televisión y curiosos que querían presenciar el enfrentamiento entre la vieja empleada y el imperio empresarial. Rosa caminó entre la multitud con la cabeza en alto, ignorando las preguntas que le gritaban desde todos los lados. Señora Rosa, ¿cómo se siente enfrentándose a sus antiguos jefes? ¿Es verdad que rechazó $10 millones? ¿Qué mensaje tiene para las personas mayores que han sido discriminadas? Pero Rosa no respondió. Había aprendido que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Dentro de la sala del tribunal,
El contraste era brutal. Del lado de la empresa, una armada de abogados con trajes de diseñador, maletines de cuero italiano y expresiones de arrogancia. Del lado de Rosa, su abogado, Patricia Carmen, y una dignidad que ningún dinero podía comprar. Cuando Rosa entró, vio las caras de sus antiguos compañeros de trabajo. Algunos la miraban con admiración, otros con miedo, la mayoría con vergüenza. Pero cuando sus ojos se encontraron con los del director ejecutivo que la había humillado públicamente, sintió algo que no había sentido en meses: compasión. El director ejecutivo, el mismo hombre que la había llamado vieja inútil, ahora se veía pequeño, asustado, diminuto. Su arrogancia había sido reemplazada por el terror de quien sabe que su mundo está a punto de derrumbarse. Rosa se dio cuenta de que la verdadera victoria ya había ocurrido. Él ya no tenía poder sobre ella. Señoría, comenzó el fiscal, este caso no es solo sobre un despido injustificado. Es sobre un sistema de corrupción que ha robado millones de dólares al pueblo, que ha discriminado sistemáticamente a empleados mayores, que ha operado con impunidad durante décadas. Y la señora Rosa Martínez no es solo una víctima, es la heroína que expuso todo este sistema. Los abogados de la empresa contraatacaron con ferocidad. Señoría, la señora Martínez es una empleada resentida que ha fabricado evidencia para vengarse de un despido justificado. Sus acusaciones son producto de la amargura y el rencor, pero cada palabra que decían sonaba hueca, desesperada. Llegó el momento en que Rosa tuvo que declarar. Se levantó con las piernas firmes, caminó hacia el estrado y puso su mano derecha sobre la Biblia. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Señora Martínez, le preguntó su abogado, ¿por qué decidió guardar todos estos documentos durante tantos años? Rosa respiró profundamente y miró directamente a la cámara que transmitía el juicio en vivo. Porque sabía que algún día la verdad saldría a la luz. Porque durante 30 años vi cómo robaban, mentían y engañaban, pensando que una vieja estúpida nunca se daría cuenta. Pero yo me di cuenta de todo, y guardé cada prueba, esperando el momento adecuado. ¿Y cuál fue ese momento adecuado? Rosa volteó hacia el director ejecutivo, el hombre que había destruido su dignidad delante de todos. El momento en que me llamaron vieja inútil delante de toda la oficina. El momento en que decidieron que 30 años de lealtad no valían nada. Ese día entendí que no había que proteger a gente que no respeta a los demás. El abogado defensor se levantó como serpiente furiosa. Objeción. La testigo está claramente motivada por venganza personal. Pero Rosa no se intimidó. Con voz clara y firme respondió: no es venganza, señor, es justicia. Durante 30 años vi cómo robaban dinero que debía ir a hospitales, escuelas, carreteras. Vi cómo discriminaban a empleados mayores para reemplazarlos con gente más joven y más barata. Vi cómo mentían a sus clientes, a sus inversionistas, al gobierno, y me quedé callada porque creí que era mi deber. Pero el día que me humillaron públicamente, entendí que mi verdadero deber era con la verdad. La sala del tribunal estaba en silencio absoluto. Rosa había terminado su declaración, y el peso de sus palabras flotaba en el aire como tormenta eléctrica. El juez, un hombre mayor que había visto miles de casos, miraba los documentos con expresión grave. Los abogados de la empresa intercambiaban miradas desesperadas, sabiendo que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Llamamos a declarar al señor Rodrigo Venegas, director ejecutivo de la empresa, anunció el fiscal. El hombre que había humillado a Rosa se levantó con las piernas temblorosas, su arrogancia convertida en terror palpable. Rosa lo observó caminar hacia el estrado.
y por un momento sintió una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. Ese hombre, que una vez había tenido el poder de destruir su dignidad con una sola palabra, ahora temblaba como niño asustado. Señor Venegas, comenzó el fiscal, ¿reconoce usted las firmas en estos documentos de transferencias internacionales? Le mostró una pila de papeles que Rosa había guardado durante años. Yo firmo muchos documentos. No puedo recordar cada uno, balbuceó el director, su voz apenas un susurro. ¿Reconoce esta transferencia por $2 millones a una cuenta en las Islas Caimán? ¿Esta factura por servicios de consultoría que nunca se prestaron? ¿Este contrato con una empresa fantasma de la cual usted es el único beneficiario? Cada pregunta era como daga en el corazón del imperio corrupto. El director sudaba copiosamente, sus respuestas cada vez más incoherentes. No recuerdo. Tal vez es posible que... Basta de mentiras, rugió el fiscal. Tenemos 30 años de evidencia documentada de su sistema de corrupción. Tenemos las cuentas bancarias, las transferencias, los testigos. Su propio sistema contable los condena. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Patricia se levantó de su asiento y pidió permiso para hablar. Señoría, tengo algo más que agregar. Caminó hacia el frente y entregó una grabación al juez. Es una conversación entre el señor Venegas y el contador principal, grabada el día después del despido de la señora Rosa. Hablan sobre cómo culparla a ella del fraude que ellos cometieron. La grabación se reprodujo en la sala silenciosa. La voz del director se escuchó clara y despiadada. Esa vieja estúpida va a ser perfecta como chivo expiatorio. Diremos que ella falsificó los documentos, que abusó de su posición. Nadie va a creer a una empleada resentida por encima de nosotros. El impacto fue devastador. Los abogados de la empresa se derrumbaron en sus asientos. El director ejecutivo se puso pálido como cadáver. El juez golpeó su martillo con fuerza que resonó como trueno. «Orden en la sala», gritó. «Señor Venegas, usted acaba de ser expuesto no solo como ladrón, sino como el hombre que intentó destruir la reputación de una mujer inocente para salvar su propio pellejo». Rosa sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de vindicación, de justicia finalmente servida. Se volteó hacia Patricia y le susurró gracias, pero la joven negó con la cabeza. «Señora Rosa, usted me enseñó que la verdad siempre encuentra su camino. Yo solo seguí su ejemplo». El fiscal se dirigió al jurado con voz potente. «Señoras y señores del jurado, lo que han presenciado hoy no es solo un caso de despido injustificado. Es la historia de cómo una mujer valiente expuso un sistema de corrupción que había operado impunemente durante décadas. La señora Rosa Martínez no es la criminal aquí, es la heroína. Pero más importante aún», continuó, «este caso representa a todos los empleados mayores que han sido discriminados, a todos los trabajadores que han sido abusados por jefes corruptos, a todos los ciudadanos que han sido robados por empresas sin escrúpulos. Hoy, ustedes tienen el poder de enviar un mensaje claro. La edad no disminuye el valor de una persona. La corrupción no quedará impune y la justicia prevalecerá sobre la arrogancia». El jurado se retiró a deliberar. Rosa se quedó sentada en silencio, sintiendo como 30 años de humillación se transformaban en un momento de triunfo que trascendía lo personal. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de un cambio de paradigma que beneficiaría a millones de personas. El veredicto llegó después de apenas 2 horas de deliberación. En el caso de Rosa Martínez contra Corporación Venegas y Asociados, el jurado encuentra a los demandados culpables de todos los cargos. Las palabras del juez resonaron en la sala como campanas de libertad.
Despido injustificado, culpable. Discriminación por edad, culpable. Acoso laboral, culpable. Fraude fiscal, culpable. Lavado de dinero, culpable. Cada palabra era como música celestial para los oídos de Rosa. El juez continuó con voz solemne. La empresa deberá pagar a la señora Martínez la suma de $50 millones en compensación por daños y perjuicios. Además, deberá pagar al gobierno $120 millones en impuestos evadidos, multas e intereses. Pero la justicia poética estaba apenas comenzando. Señor Venegas, se dirigió al director ejecutivo, usted queda destituido de todos sus cargos ejecutivos y prohibido de ejercer funciones directivas en cualquier empresa durante 20 años. Sus bienes personales quedan embargados para cubrir las restituciones. Los otros ejecutivos recibieron sentencias similares. El contador principal, el gerente de recursos humanos, todos los que habían participado en el sistema de corrupción, fueron despojados de sus cargos, sus bienes, su libertad. La empresa que había operado como reino de terror ahora se desmoronaba como castillo de arena. Rosa se levantó lentamente, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. $50 millones. Más dinero de lo que había soñado jamás. Pero más importante que el dinero era la vindicación, la justicia, la prueba de que la verdad siempre prevalece sobre la mentira. Los periodistas la rodearon al salir del tribunal. Señora Rosa, ¿cómo se siente siendo más rica que el hombre que la despidió? ¿Qué va a hacer con todo ese dinero? ¿Tiene algún mensaje para las personas mayores que han sido discriminadas? Rosa se detuvo en las escaleras del tribunal, rodeada de cámaras y micrófonos. El mundo entero la estaba mirando, esperando sus palabras. Respiró profundamente y habló con voz clara y firme. No se trata del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trata de dignidad, de respeto, de justicia. Durante 30 años me llamaron vieja, inútil, estorbo, pero hoy el mundo ha aprendido que la experiencia vale más que la arrogancia, que la verdad es más poderosa que la corrupción, y que nunca hay que subestimar a una mujer que sabe cuál es su valor. Este dinero no es mío, es del pueblo que fue robado por estos criminales. Una parte irá a organizaciones que luchan contra la discriminación laboral, otra parte a programas de apoyo para empleados mayores, y el resto se destinará a becas educativas para jóvenes que quieren cambiar el mundo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Rosa, pero eran lágrimas de alegría pura. Y para todas las personas mayores que están viendo esto, nunca dejen que nadie les diga que no valen. Su experiencia, su sabiduría, su historia son tesoros que el mundo necesita. No se dejen silenciar, no se dejen humillar, porque cuando la verdad está de su lado, son más poderosos de lo que imaginan. 5 años después, Rosa Martínez se había convertido en mucho más que una empleada que ganó un juicio. Se había convertido en símbolo mundial de la lucha contra la discriminación por edad, en inspiración para millones de personas mayores, en prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para cambiar el mundo. La Fundación Rosa Martínez había ayudado a más de 10,000 empleados mayores a encontrar trabajo digno. Había financiado cientos de demandas contra empresas discriminatorias. Había creado programas educativos sobre los derechos laborales de las personas mayores. Su historia se enseñaba en universidades, se contaba en conferencias, se había convertido en película que inspiraba a generaciones enteras. Rodrigo Venegas, el hombre que una vez la había llamado vieja inútil, ahora trabajaba como conserje en un edificio de oficinas, ganando el salario mínimo. Su imperio había desaparecido. Su arrogancia había sido reemplazada por humildad forzosa. Paradójicamente, Rosa le había conseguido ese trabajo a través de su fundación, demostrando que la compasión puede coexistir con la justicia. En su oficina,
Rodeada de cartas de agradecimiento de todo el mundo, Rosa reflexionaba sobre el camino recorrido. Había comenzado como una mujer humillada, despreciada, invisible. Ahora era una fuerza de cambio que había transformado leyes, mentalidades, sociedades enteras. Señora Rosa, le dijo Patricia, que ahora dirigía la fundación junto con ella, llegó una carta muy especial. Era de una mujer de 70 años en Japón que había ganado una demanda contra discriminación por edad usando el caso de Rosa como precedente. Rosa sonrió mientras leía la carta. Cada victoria de otra persona mayor era su propia victoria multiplicada. Había aprendido que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la transformación. No en el dinero, sino en el impacto. No en el reconocimiento personal, sino en el legado que se deja para futuras generaciones. El mundo había cambiado porque una mujer de 65 años se había negado a aceptar que la edad la definiera. Había demostrado que la experiencia es sabiduría, que la perseverancia vence a la arrogancia, y que cuando alguien lucha por la justicia, nunca lucha solo. Si llegaste hasta aquí, gracias por hacer este viaje épico con nosotros. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más tocó tu corazón de esta historia de transformación. Dale me gusta si esta historia tocó tu alma y te recordó que nunca es demasiado tarde para cambiar tu destino. Suscríbete para más historias que transforman vidas y demuestran que la verdad siempre triunfa. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias que inspiran y empoderan. Y comparte con alguien que necesite creer en el poder de la dignidad, la perseverancia y la justicia. Porque como Rosa nos enseñó, cuando tienes la verdad de tu lado, eres más poderoso de lo que el mundo puede imaginar.